103 del 10 al 12. Salmo 103 del 10 al 12. Por favor, lo leen las hermanas, por favor. 3 versículos. ¿Ya estamos? Salmo 103 del 10 al 12. Dice así, hermanas. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando están lejos al oriente y al occidente, hizo alejar de nosotras nuestras rebeliones. Amén. Varones, por favor, dice así. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora escuchen. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos al oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miren, hermanos, sin duda ustedes ya han leído varias y muchas veces este pasaje, ¿no? Pero deplorable es que no vayamos a la profundidad a ver lo que ahí el Señor nos quiso decir, inspirando al rey David a que escribiera eso. Sin duda el rey David no lo hizo como autómata. ¿Y qué escribiste, David? Pues quién sabe, pero Dios me lo dictó. No es así. David sabía bien lo que estaba escribiendo, porque Dios nos respeta de tal modo que si Él te inspira algo, te hace que lo comprendas hasta donde nos es posible entender las cosas. Así que David estaba afirmando estas cosas, enseñándonos una profundidad de esas palabras tremendo. Él estaba viendo ni más ni menos tipificada en estas líneas la obra redentora del Señor. Fíjense, hace miles de años, ven en estas palabras la obra redentora del Señor. ¿Qué es la obra redentora? Pues la obra de salvación que Dios planeó para rescatar a la humanidad. Él seguro que sabía lo que estaba diciendo, pero esto no lo vamos a entender sino solo en la medida en que aceptemos una cosa, hermanos, que somos por naturaleza somos enjuiciadores. Por naturaleza somos enjuiciadores. Somos sentenciadores. Y somos ejecutadores. Por naturaleza, entre los unos y los otros, por supuesto. Y pues nos basamos en una moralidad terrenal. Nosotros tenemos una moralidad terrenal y con ello estamos mostrando la herencia que nos quedó de nuestros primeros padres. ¿Qué fue lo que conocieron Adán y Eva después de su desobediencia? El bien y el mal. Así que los hombres hasta la fecha andamos claudicando siempre entre el bien y el mal. Y andamos llamando a esto bueno y a esto malo. Y de acuerdo a las diferentes culturas en las que vivamos, a esto le llamamos bueno y al otro le llamamos malo. Y en cada lugar hay moralidad y hay, imagínense que uno de nuestros políticos quiere hacer una constitución moral, así que se imagina México necesita una constitución moral. Los musulmanes, por ejemplo, dicen malo esto y olvídese, es malo. Y acá nosotros decimos no es malo, pero tenemos también nuestras cosas malas que las pasamos a la báscula, las calificamos, las sentenciamos y ejecutamos. Pero bueno, es por naturaleza, mis hermanos, esta
que hay esta moralidad terrenal, es una moralidad horizontal. Y el peligro es que a veces la confundimos con la santidad de Dios. Es decir, hagan de cuenta que nosotros queremos hacerle un vestido, le tejemos un vestido de santidad a Dios, nosotros se lo fabricamos y se lo ponemos a Dios. Esto es santidad, Dios es santo, ¿no? A tal grado, sacamos versículos de la Escritura, por ejemplo aquel que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Eso es ciertísimo, hermanos. La Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero entonces está entonces el error. El error está en que nosotros llamamos santidad a aquello que horizontalmente hemos calificado así. Es decir, humanamente. Es una moralidad terrenal. Nosotros decimos ¿qué es la santidad? ¿O qué es lo santo? Nosotros. Y el gran problema es que supuestamente usamos las Escrituras para decir qué es lo santo, qué es la santidad, pero demeritamos la Escritura porque la bajamos simplemente al bien y al mal. Y de acuerdo a nuestra perspectiva, a nuestro alcance, le tejemos a Dios un vestido de santidad y se lo ponemos. Y ya después decimos que Dios es el que califica esto por su santidad, ¿no? Por ejemplo, siempre saco a la luz esto porque por algo ocurrió y es un ejemplo relevante que quedó en las Escrituras. Cuando los hombres aquellos muy santos le trajeron a la mujer pescada en adulterio delante de Jesús, no llegaron diciéndole, fíjense bien, no llegaron diciéndole: Señor, te traemos esta mujer porque según nuestro punto de vista este tipo de mujeres deben morir. No dijeron eso. ¿Qué dijeron? Según la ley. O sea, ¿a quién le endilgaron? A Dios. ¿A Dios? Pero ellos estaban agarrando la ley para justificarse ellos y ponerse el nombre de santos y adoptar una santidad, pero vista solo horizontalmente. Y nunca se imaginaron lo que Jesús iba a hacer. Y le insistieron, porque parecía que no les quería contestar. Le insistieron hasta que ya dice Jesús: bueno, pues el que esté libre de pecado, que tire, que arroje, o que sea el primero en tirarle la piedra. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Yo les pregunto, ¿Jesús habló contra la ley? ¿No? Lo que pasa es que ellos conocían ley, no conocían a Dios. Dios es misericordioso. Y fíjense lo que está diciendo David aquí: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y allí, en el caso de la mujer adúltera, se estaba cumpliendo. Según los hombres, ¿qué merecía esta mujer? Morir. ¿Y qué hizo el Señor? Él es misericordioso. ¿Querrá decir que Dios pasa por alto el pecado? No quiere decir eso. Porque si lo pasara por alto, entonces sería cómplice del pecado. Y Él no puede hacerse cómplice del pecado. Pero como nosotros, por naturaleza, somos así, pues, enjuiciadores, sentenciadores y ejecutadores, criamos nuestro propio punto de vista de la santidad y de lo santo. Y de acuerdo a ello, pasamos a la báscula a nuestros semejantes. Y los calificamos. ¿Y cuáles son las sentencias que damos? Pues las bajitas, por ejemplo, dentro de la iglesia, que haya expulsión de la iglesia. Y que algunos hermanos son expulsados. Y esto es en todas las religiones. No piensen que nomás en la evangélica. Hay musulmanes expulsados, católicos expulsados. Y aquí no se diga en la evangélica, expulsados, ¿no? Aquí la otra vez me platicaba
una persona muy cercana, no, hombre, ese pastor, fíjate en el pecado en que cayó, y en sus tiempos se daba el lujo de expulsar a gente de su iglesia porque fue al cine. ¿Sí? Tremendo. Así es, cada quien le pone el vestido de santidad a Dios. Ahora imagínense si eso no es abominación para Dios. Que el hombre le diga a Dios, este es tu vestido de santidad. Así es como tú debes ser Dios. No, el santo es Dios. Y Él dice que es la santidad, no nosotros. Y si no nos amanece, entonces vamos a seguir llamando santo y santidad. Por ejemplo, vean en qué cosas se nota que hacemos nosotros nuestro propio punto teológico de lo que es la santidad. Hablando de la segunda venida de Jesús, ¿qué dice? El Señor ya viene. Y viene por una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así que, hermanos, dejen de pecar. Porque si no, te quedas. ¿Lo han oído? ¿O lo han dicho? Así es. Ahora es cierto, sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿qué santidad? La santidad que califican los seres humanos aquí, los que se llaman muy acercados a Dios, los llamados muy religiosos, ellos son los que establecen qué es la santidad. Lejos estamos, hermanos. Pero si el Señor nos abre el entendimiento, no intelectual, sino del corazón, y vemos su santidad, déjenme decirle, hermanos, que el tenido por más santo de los santos aquí entre nosotros, para Dios puede ser un sepulcro blanqueado. Ahora bien, yo lo estoy sacando de la manga esto. No, hermanos, miren, por favor, ayúdenme leyendo Lucas 16, 15, por favor. Lucas 16, 15. Lo más rápido posible, hermanos, ¿sí? Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dice, ustedes son los que se justifican delante de los hombres. Es decir, yo soy justo. Tú, quién sabe, yo soy justo. ¿Recuerdan la parábola del publicano y el fariseo que van a orar? Señor, yo ayuno, yo oro, yo doy mi diezmo, yo todo, y además no soy como aquel que se quedó en la puerta. Así que yo soy justo, yo soy santo, pero aquel, ¿no? Imagínense. Y así es como el hombre, en su moralidad terrenal que llama religiosa, se la endilga a Dios. Es decir, esto es santidad. Sin duda que el Señor en las Escrituras nos dice cuáles son los frutos de la santidad. Sin duda. Pero, ¿recuerdan ustedes el salmo que dice: adorad a Dios en la hermosura de la santidad? No dice de su santidad, sino de la santidad. ¿Qué quiere decir? Que debemos entender que la santidad, si nosotros entendemos que santidad es que según mi propia vara de medir, yo ande bien delante de Dios, ¿no? Hoy estamos a 5 de mayo. ¿Qué hice lo primero que cuando me levanté? Pues le hablé al Señor, Señor. Enseguida, ¿qué hice? Desayunando le di gracias al Señor. Enseguida, bueno,
Tú te estás pasando a la báscula y tú te calificas de que andas bien con el Señor. Entonces, eres santo y participas de su santidad. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Si tú te justificas a ti mismo por tus actos externos, delante de mí eres un sepulcro blanqueado. Porque yo soy el que establezco la justicia, no eres tú el que debe establecer la justicia. Y se los dijo Pablo, ahí en Romanos capítulo 10, lo dice bien claro. Dice, yo sé que mis hermanos los judíos, mis hermanos de sangre, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, establecen la suya propia. ¿Y así es? Entonces establecemos nuestra propia justicia y con ella ajusticiamos a nuestros semejantes. Los expulsamos, los condenamos, los ejecutamos. Y así nos andamos, porque se nos va a aparecer otro más alto que nosotros. Y ese nos va a ejecutar a nosotros, ¿no? Nos andamos midiendo los unos a los otros. Que el Señor nos permita ver qué significa santidad en su boca, no en la nuestra. Ahora bien, quiere decir que debemos entender bien lo que significa santidad en la boca de Dios, por su palabra. No hay otro modo de ir más que por su palabra. Ojalá que ¿recuerdan ustedes cómo llamó el Señor? A ver, ayúdenme a abrir Mateo 23, 27, por favor. Dice así. 23, 27. Sí. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia? ¿Ven ustedes? Es decir, que los hombres fácilmente podemos decir, yo lo he vivido toda mi vida porque desde que comenzamos el ministerio hace 40 años, pues nosotros acostumbrados a tocar ahí en los hoteles, la música común y corriente, de eso vivíamos, hacer bailar a la gente, entretenerla, y cuando estábamos probando el micrófono, para probar el sonido, pues decíamos, bueno, 1, 2, 3, probando, bueno, ¿sí? Cuando llegamos al ambiente evangélico, pues encontramos hermanos de la alabanza y ya no decían bueno, sino aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, y así de... Entonces, cuando nos oían los hermanos a nosotros, bueno, 1, 2, 3, no, estos no son espirituales. Los espirituales son los que están diciendo aleluya, gloria a Dios en el micrófono, para probar el sonido. Fíjense nomás. O sea que nos calificamos por lo externo. Somos nosotros jueces. Y dice Santiago, nos volvemos jueces con malos pensamientos. Porque tú condenas a tu hermano. ¿Quién eres tú para condenarlo? Solo Dios salva o pierde. No te metas en el terreno de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando por fin vemos lo que el rey David estaba viendo en este salmo, porque no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Ustedes creen que David estaba diciendo eso para su propia persona solamente, o lo estaba diciendo para todos los hombres? Para todos los hombres. Pero pues nosotros todavía no nacíamos. ¿Cómo está eso que para todos los hombres? Lo estaba diciendo para todos los hombres. Pero David no estaba viendo lo que nosotros vemos nomás aquí, los pecados de aquí visibles. Por eso dice Pablo que en el día del Señor, dice, Él juzgará los secretos del corazón. No hay hombre, óiganlo, no hay hombre que no tenga un secreto en su vida. Que pues no lo dice porque todos decimos nuestras virtudes, ¿verdad?
Pero ¿quién dice lo negativo de cada quien? Eso no lo andamos publicando. Pero Pablo dice, en el día que por mi evangelio el Señor juzgará los secretos de los hombres. Porque lo que se hizo a la luz, en lo secreto, se exhibirá a la luz. Entonces, híjole, estamos fritos, ¿no? Entonces, debe de haber algo que nos purifique, que nos santifique para poder estar en la presencia de Dios. Porque si no, no lo hacemos. Entonces vean ustedes, David estaba viendo no solamente sus pecados visibles, sino estaba viendo el pecado con el que todos nacemos. ¿Quién fue el que escribió, el pecado me concibió mi madre? David. El rey David, Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. O sea, ya venimos al mundo con iniquidad. Heredamos pecado, heredamos iniquidad. Es decir, nacimos todos cortados con la misma tijera. ¿Y qué era lo que nos merecíamos según eso? La muerte. Y entonces es lo que dice David, no ha hecho conforme a nuestras iniquidades y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ahora, eso de pagado, estará queriendo decir David que nos va a pagar bien de acuerdo a nuestras buenas obras. Pues no. ¿Cuál buena obra? ¿Por cuál buena obra Dios te va a dar la vida eterna? Por ninguna. Por ninguna buena obra Dios te va a dar la vida eterna. Es decir, nacimos vendidos al pecado. Escribe Pablo en Romanos. Nacimos vendidos al pecado. La ley es de Dios, es santa, es justa y es buena, pero la ley no me justifica. La ley me hace conocer el pecado. Y por eso Pablo se pregunta ahí en Romanos, dice, entonces, ¿qué quiere decir? Que ¿por qué Dios inculpa de pecado? Si puso la ley santa, justa y buena para que yo conociera el pecado y para que abundara el pecado, entonces lo bueno me resultó para mal a mí. No te me adelantes, dice Pablo. Porque es fácil caer en estos errores, hermanos. Y por eso muchos le dan por el lado del legalismo. Le dan por ahí. Y si la ley dice esto está mal, y tú caes allí, te amolaste. Te amolaste. Ya eres condenado, eres mal visto, porque el hombre está tomando la ley, pero la hace a su modo, para manipular las conciencias. La cosa no es así, hermanos. Así que Dios no nos va a pagar bien por causa de nuestras buenas obras. Aquí está diciendo lo contrario. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Entonces quiere decir que nos puede pagar bien de acuerdo a nuestras buenas obras. No hay ninguna buena obra porque todos nacimos en pecado. En pecado me concibió mi madre. Muchos que no saben leer la escritura piensan así, que la mamá de David andaba en pecado cuando lo concibió. Porque dice, en pecado me concibió mi madre. No. No está queriendo decir eso. No, quiere decir que él nació ya con pecado. Ahora, si nació con pecado, ¿cómo era visto por Dios? Lejos. Entonces Dios tiene que manifestar su misericordia. Y por eso lo muestra con la obra redentora. Por eso David estaba viendo aquí la obra redentora de Dios. Él está queriendo comunicar, pues, que no por nuestras buenas obras Dios nos va a pagar bien. Porque no hay buena obra que Dios nos pague bien. Nada le podemos comprar. Dice él ahí en Romanos que nacimos vendidos al pecado. Es decir, esclavos. Eso quiere decir vendidos al pecado. Nacimos esclavos. Y ningún esclavo se puede liberar a sí mismo. Necesita un libertador, un redentor.
Un esclavo no quiere decir yo me hago libre, no. Necesita un redentor, un libertador. Y en eso es como las escrituras testifican de principio a fin. Desde el Génesis 3:15, de principio a fin hasta el Apocalipsis, está hablando de un redentor, de alguien que paga un precio para rescatarnos, y una vez pagado, ahora se nos pone la vestidura de santidad, no por nuestras obras, sino por la obra redentora de Jesucristo, solamente por una razón, porque de verdad lo creas en el corazón, no aquí en la cabeza, no, en el corazón. Así como el ladrón que le habló a Jesús, fíjense bien, cumplió el salmo. Un ladrón cumplió la palabra del salmo. ¿Recuerdan el salmo que dice? Creí, por tanto, hablé. ¿Qué hizo el ladrón en la cruz? Creyó, por tanto, habló. ¿Y qué le dijo a Jesús? Pues le dijo una palabra de fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dijo rey, pero sí le dijo rey. ¿Por qué? Porque estaba diciendo tu reino. ¿Sí? Imagínense qué problema para Jesús. Oye, pero pues estás aquí muriendo por tus malos hechos. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No? Tú te mereces esto y a lo mejor más. Imagínense que Jesús le hubiera dicho así al ladrón. No. ¿Qué le dice? Hoy estarás. Oh, qué privilegio y de un ladrón. Fíjense nomás, juntos. Hoy estarás conmigo. No le dijo siquiera a Jesús, hoy estarás allá, a ver si nos vemos. No, hoy estarás conmigo. ¿Qué bastó para Jesús? Para darle la santidad necesaria para estar en el paraíso, que es el tercer cielo, que es el lugar de Dios. ¿Qué necesitó el hombre? Creer nomás. ¿Y eso cuánto se les dificulta a los legalistas religiosos? ¿Cómo que nomás por la fe? No. Además la escritura dice que la fe sin obras es muerta. Y sacan la escritura. Porque no quieren aceptar que Jesús, que la justicia de Dios se revela desde el cielo por fe y para fe. Y el justo por la fe, y repitió la palabra del profeta, el justo por la fe vivirá. Es lo mismo en el tiempo gramatical de Dios. Así que, vean ustedes, es sencillamente por la fe. Y vean cómo lo dice David aquí. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Oh, como la altura de los cielos. ¿Alguien ha podido medir la altura de los cielos? Es infinita. A ver, entonces piensen cómo es la misericordia de Dios. Sí. Pero más bien nos gusta pensar, por la naturaleza que tenemos heredada, que Dios anda con un palo, con una espada, con un garrote, nomás, a ver quién, así queremos ver a Dios. Y qué tristeza así para Dios, por más que me les muestro misericordioso, a mí me ven como capataz, como tirano, como dictador. Yo no soy ese. Ese es el Dios que se ha fabricado. Y terriblemente usando la Biblia. Qué cosa tan fea. No, Él es misericordioso. Vean nomás cómo lo demuestra allí, muriendo en la cruz del Calvario, diciéndole a un malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso, nomás porque le creyó y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Yo creo que el ladrón le quiso decir, mira, en el rincón más apartado de allá, en el último asiento, aunque ese lugar me des. ¿Y cuál le dio? O sea, esto no nos gusta. Por eso Jesús decía parábolas tales como ya acá los siervos de Dios. ¿Recuerdan que un hombre fue a su viña
y encontró a unos allí por más o menos por la mañana. ¿Y ustedes qué? ¿Por qué no trabajan? Pues nadie nos contrata, vayan y yo les voy a dar un denario. Ya como cerca de las 12, otros. ¿Por qué no trabajan? No nos han contratado. No hay chamba, pues. Vayan, yo les voy a pagar lo justo. Y así hasta que ya casi se metía el sol, se encontró a otros. Igual. Así que ya cuando el dueño llama a su administrador, págales. Comenzando desde los postreros. Y cuando los primeros vieron que los postreros le estaban dando un denario, ¿qué dijeron entre sí? No, pues a este que ya casi cuando se metía el sol les dieron un denario, no, pues aquí nosotros nos ven bien. ¿Sí? Y resulta que a todos les fue dando un denario hasta llegar con ellos. Y no se quedaron con la espina adentro. Fueron y le reclamaron. Oye, Señor, ¿por qué a esto les estás dando un denario? Y nosotros, que sufrimos todo el rayo del sol todo el día, ¿nos das un denario? ¿Y qué les contesta? ¿Tienen ustedes envidia que yo sea bueno? ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? ¿Que no quedamos de acuerdo en que yo les iba a pagar esto? ¿Cuál es el problema? Así exactamente muchos actúan dentro de la religión para condenar a los otros. Es decir, para decir, estos no se merecen. ¿Cómo que les dan un denario? Y apenas se agarraron la pala. Así juzgamos los seres humanos. Para Dios no es así. No lo entendemos. A ver, la matemática de Dios. O sea, lo justo es que, oye, le dividas y saques la proporción para que les pagues lo justo. ¿Por qué le pagan lo mismo que a nosotros? Tremendo. Así que por eso andamos condenando. Y cuando nos topamos con el ladrón de la cruz decimos, no, pues yo creo que es una excepción.